Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión número 41 del Seminario Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. Los invitamos a que nos sigan por transmisión simultánea y por Facebook a través del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México y también por nuestro canal de YouTube. Antes de iniciar, me permito compartirles unos anuncios en torno a la dinámica que se llevará a cabo en esta sesión. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada. Las preguntas se podrán hacer por el chat de Zoom o por mensaje para las personas que nos siguen por las redes sociales. Es importante señalar que en caso de alguna intromisión en la reunión, esta será suspendida inmediatamente y se les pide volver a ingresar con el mismo acceso. Para acceder a la sala deberán poner su nombre completo en su perfil. Los participantes que requieran de constancia de asistencia, favor de escribir su nombre completo e institución por el chat. Recuerden que habrá que cumplir con un 80% de asistencia a las sesiones del seminario durante el semestre. En caso que suene la alerta sísmica, daremos unos minutos para verificar que todos nos encontremos bien, ya que estar aquí en la Ciudad de México, pues las probabilidades son muy altas. En esta sesión, nuestros conferencistas dispondrán de 45 minutos para presentar sus trabajos y al finalizar se realizará una sesión de preguntas y respuestas con micrófono abierto. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar a nuestro primer ponente del día de hoy. Me permite presentarles al doctor Pedro Muñoz Sánchez. Él es doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Se ha especializado en las áreas de historia de la arquitectura, historia de la construcción, arquitectura novohispana del siglo XVI y arquitectura colonial en contextos indígenas. Sus investigaciones buscan ofrecer una comprensión matizada de la arquitectura novohispana del siglo XVI, resaltando el papel de los pueblos indígenas en su construcción y diseño. Su producción académica ha sido premiada en la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México, así como en los premios del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Les compartimos a su vez su página en academia.edu y también su número de ORCID para que ustedes puedan ver las publicaciones del doctor Muñoz Sánchez. Pues el día de hoy nos presenta la conferencia titulada Constructores del siglo XVI en Puebla, vida cotidiana al pie de obra. Le damos la palabra al doctor Muñoz Sánchez. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Elisa, y gracias también a las organizadoras del seminario, en especial a la doctora Alejandra Contreras, quien personalmente me invitó a participar. Y bueno, voy a compartirles mi presentación. Sí se ve por ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, pues voy a dar comienzo a esta conferencia sobre los constructores del siglo XVI en Puebla, una mirada desde el tema de la vida cotidiana. Bueno, para comenzar las reflexiones en torno a este tema, he pensado que uno de los aspectos más interesantes del estudio de la construcción durante el siglo XVI es que los constructores, las personas que trabajaron para concretar materialmente estas obras, los arquitectos, supervisores, mecenas, los especialistas en construcción, trabajadores poco especializados, han comenzado poco a poco a emerger a través de las investigaciones como seres humanos identificables. Es decir, tenemos cada vez un conocimiento más profundo de quiénes eran, a qué se dedicaban y conocemos cada vez con mayor claridad las labores que ejercían como parte de sus profesiones y trabajos. Por tanto, poco a poco nos acercamos de manera muy directa a la vida diaria de estas personas. De su historia es de lo que les voy a platicar un poco esta tarde. La investigación que yo he realizado ha partido de una serie de documentos, de información que se encuentra dispersa en diversos documentos y que yo me he dedicado a ordenar y darle coherencia para
juntar todos estos fragmentos y construir, digamos, la historia de estas personas. Bueno, la imposición sobre los pueblos indígenas del régimen colonial durante el siglo XVI trajo consigo importantes transformaciones en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria de los individuos que poco a poco se veían integrados en él. Las transformaciones del hábitat humano fueron especialmente intensas, pues el proyecto colonial implicó la reubicación de los pueblos indígenas, la transformación de sus formas de gobierno y la conversión de los individuos a la fe cristiana. Todas estas transformaciones naturalmente requirieron espacios en los cuales iban a llevarse a cabo. Así se llevaron a cabo nuevas urbanizaciones, resultado del proceso de congregaciones que agrupaba a los pueblos que anteriormente estaban dispersos en urbanizaciones concentradas. Se construyeron infinidad de edificios administrativos, como el que vemos aquí en pantalla, que es el Cabildo de Tlaxcala, una obra del siglo XVI de esta época, que dieron cabida a los nuevos gobiernos que se organizaron a la forma del Cabildo español, aun cuando era un pueblo indígena. Se construyeron también nuevas impresionantes obras de infraestructura que dieron servicios y dotaron, en este caso, de agua a las nuevas poblaciones que al concentrar una mayor población en menos espacio, tenían una mayor densidad y requerían servicios más importantes, como en este caso es el acueducto del Padre Tembleque en el límite entre el Estado de México e Hidalgo. Y naturalmente también las obras, quizás las obras más, de las que más tenemos ejemplos de la arquitectura del siglo XVI, que son estos conventos en los que se llevó a cabo la conversión y evangelización de los pueblos indígenas. Se construyeron alrededor de 300 de estas edificaciones en todo el centro de México. Fueron construidos en varias etapas constructivas, que estos procesos se desarrollaron prácticamente durante todo el siglo XVI, desde la década de 1520 hasta finales de siglo, incluso principios del siglo XVII. Entonces, como puede verse, todo esto requirió de una gran cantidad de mano de obra, implicó el trabajo de muchas personas durante un largo periodo de tiempo. La magnitud de todas las obras que se llevaron a cabo supuso también que prácticamente los procesos de construcción incluyeron a todos los estratos de las sociedades en las que se construyeron. Esta es una lámina de la Crónica de Michoacán de Pablo Beaumont, un documento que Hans Roskam identificó con el nombre de El Códice de Sinsunzan. Y me gusta comenzar esta charla con ella porque lo que vemos es cómo se lleva a cabo una negociación en un espacio conventual. La escena en cuestión tiene que ver con un proceso de reacomodo del obispado de Michoacán. Originalmente se instaló en Sinsunzan y después el obispo Vasco de Quiroga se lleva la sede del obispado y con ello el poder, la sede de la capital de Michoacán a Pátzcuaro a principios del siglo XVI. Lo que me gusta de esta escena es que podemos ver una escena en la que se lleva a cabo una negociación muy importante y prácticamente los actores implicados en ella son los que van a ser los protagonistas de esta charla. Por un lado, tenemos a las autoridades religiosas, en este caso es el obispo Vasco de Quiroga y el fraile quien era guardián del convento, el franciscano Jerónimo de Alcalá. Y el- sus interlocutores son la nobleza indígena de Michoacán. Vemos a un personaje muy importante como fue Pedro Cuiniadanga y el gobernador, los hijos de los Casoncis, que
Francisco y Antonio Huitzimengadi. Y todo esto porque el contexto en el que se está llevando a cabo la negociación, como podemos ver, se encuentra la iglesia conventual, todo parece que se está llevando a cabo en el atrio de la iglesia de Sinsunza. Esta escena ejemplifica cómo la construcción de esta arquitectura implicó negociaciones entre diferentes actores. La arquitectura del siglo XVI se lleva a cabo principalmente por la conjunción de todas estas personas. En un documento de otra región, en este caso es de Huejotzingo, narra otro de estos encuentros. En este caso, lo que ocurre es que el gobierno de Huejotzingo, el gobierno español, lleva a una persona a que verifique cómo se ha dado el avance de la obra y dejan un registro de este evento. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Quien escribe es el gobernador de la región. Fui a ver por vista de ojos, fui a ver por vista de ojos la iglesia y obra del monasterio de esta ciudad de Huejotzingo. Y para mejor ver la obra e informar a vuestra excelencia del estado de ella, hice venir a un maestro cantero que reside en la ciudad de Los Ángeles. Él tiene allí algunas obras a cargo y se dice Pedro de Vidana, vizcaíno. A los indios más iguales hice juntar a donde se congregan a oír misa, y por lengua de Fray Diego Valadez, fraile de la Orden de San Francisco, en presencia de Juan de Cortegaña y Gaspar López, lenguas, se les dio a entender que a los más iguales lo que vuestra excelencia por su mandamiento manda. Y si querían ellos de su voluntad acudir a la dicha obra, y todo se levantaron y dijeron que holgaban de hacer de su voluntad la dicha iglesia por tener la necesidad que tienen de ello. Declararon el gobernador, los alcaldes y principales por lengua de Juan de Cortegaña, no tener para su comunidad y para sus pleitos y otras cosas que convienen a la dicha ciudad, porque las obras de tributos no les vienen a caber cosa alguna. Entonces, lo que este texto nos permite ver son los actores involucrados. Tenemos por un lado los nobles indígenas, la autoridad civil española, los guardianes de las iglesias, maestros canteros y los trabajadores indígenas, que son todos juntos quienes van a finalmente llevar a cabo la obra. Entonces básicamente estos son los actores de los que vamos a hablar en esta charla. En primer lugar tenemos a los frailes. Cada convento tuvo un guardián y estaba habitado, generalmente había pocos frailes en cada uno de los conventos y se tenían muchas tareas a su cargo. En el caso de Huejotzingo en Puebla, que es el área donde nos vamos a enfocar, un personaje clave es la figura de Fray Juan de Alameda. Es muy importante porque en su crónica eclesiástica indiana, Mendieta le atribuyó a Juan de Alameda la construcción de la obra del convento de Huejotzingo y de Huaquechula, entre otros. La documentación en la que sí se menciona el trabajo de Fray Juan de Alameda no es en realidad tan abundante, pero nos permite ver algunas de las acciones que realizaba. Por ejemplo, esto es de las actas del Cabildo de Tlaxcala del siglo XVI, un documento escrito originalmente en náhuatl, con la traducción de Celestino Solís. En la leal ciudad de Tlaxcala, a 4 días del mes de agosto de 1549, los muy honrados señores gobernador, alcaldes, encargados de la justicia y regidores de esta ciudad y provincia de Tlaxcala se reunieron en el cabildo en relación a la llegada del padre Fray Juan de Alameda, aquí en Tlaxcala, enviado por el provincial Fray Antonio Motolinía y otros padres de allá de Cuetlaxcohuapan, que es la zona donde se fundó la ciudad de Puebla. Conversaron sobre qué vinieron a rogar a los tlaxcaltecas, que decían sean ayudados con peones
que quieran ir allá a Cuetlaxcohuapan, donde se construirá el convento de San Francisco. Lo podemos ver en esta mención, administrando, como un administrador, negociando la llegada de trabajadores para la construcción del convento que se estaba realizando en Puebla. En esta otra mención está en el contexto de la congregación del pueblo de Huejotzingo y dice así: suplicamos a vuestra señoría nos diese licencia para bajarnos al llano y poblarnos, donde pudiésemos vivir en policía humana. Y vuestra señoría nos lo concedió habrá 4 años y medio a nuestro gobernador Fray Juan de Alameda, que nos encaminase e industriase en este negocio. Y él lo ha hecho, y nosotros nos hemos pasado y poblado en un muy buen sitio llano y muy decente para todo buen político vivir. Los, estas menciones nos dejan ver una dimensión de la obra de Fray Juan de Alameda y con él seguramente la que llevaron a cabo muchos de estos frailes como mediador y gestor en los procesos de obra. Es difícil atribuirles, como vamos a ver más adelante, la obra a una sola figura, como lo haríamos hoy con, generalmente pensamos en un arquitecto que está detrás del diseño de estas obras. En cambio, en esta época vamos a tratar de exponer que estas sean obras colectivas y las figuras de los frailes, aunque eran muy importantes, seguramente fungían más en esta parte como mediadores, como gestores, negociadores con los actores implicados, como nos han dejado ver estas citas. Pasamos a el papel que jugaron las élites indígenas. Esta es una imagen de Alvarado Tesosomoc, llevada a cabo por Rafael Mena. Es una obra del año pasado o hace 2 años, pero me gusta mucho porque lo retrata en una dimensión en la que estamos poco habituados a ver a estos nobles indígenas con por ejemplo, tienen su mesa ahí el Xiuhítzoli, que es como esta corona que portaban los nobles indígenas, pero está vestido a la española y tiene su obra maestra, que es la Crónica Mexicana, ¿no? Estos nobles indígenas estaban educados en escuelas conventuales, por ejemplo, en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, al que asistieron muchos de ellos, en donde se formaban en la fe cristiana y aprendían a ser buenos gobernantes desde el punto de vista, digamos, occidental. Sin embargo, la participación de estos personajes en los procesos de construcción, de evangelización de los pueblos, permitió que muchas de las tradiciones de los pueblos indígenas perduraran durante el periodo colonial. Eran, por tanto, importantes aliados de los frailes que llevaron a cabo la evangelización de los pueblos. Ahora bien, un atributo esencial que consolidaba el poder de la nobleza indígena era precisamente decidir cómo se iba a emplear la mano de obra que tenían a su disposición. O como lo menciona Pablo Escalante, un rasgo fundamental en la concepción prehispánica de la autoridad de los señores consistía en la capacidad de estos para decidir el destino del trabajo y la producción de excedentes de las comunidades a ellas sujetas. Al retener los cabildos la facultad de administrar estos excedentes durante el periodo colonial, retenían también una considerable dosis de poder. En esta escena vemos a un Tlatoani dirigiendo las obras de una construcción en la Ciudad de México, Tenochtitlan, durante el periodo prehispánico. Incluso es interesante que se ve a unos individuos tomando algunas medidas. Esta es una mención un documento que es el contrato por medio del cual
los señores de Huejotzingo contratan a Peidens para llevar a cabo el retablo de Huejotzingo, del convento de Huejotzingo. Y dice así: padecieron presentes don Pablo de Mendoza, gobernador de esta ciudad, don Diego Juárez y Diego Pérez, y Alonso Ortiz y Cristóbal de Paredes, alcaldes ordinarios de ella, todos ellos miembros de la nobleza indígena. Melchor de Valencia y Dionisio Rodríguez, etcétera, los cuales todos juntos, gobernador, alcaldes, regidores y demás indios principales y naturales de esta dicha ciudad, dijeron mediante lengua de Gaspar López de Solís, que por cuanto ellos tienen concertado y están concertados de que en la iglesia y monasterio de esta ciudad quieren hacer un retablo y sagrario, según y como tales cristianos deben y están obligados a guardar y hacer para honra y gloria de nuestro Señor y provecho de las ánimas cristianas, y pues porque están concertados con Simón Pedinés, persona que lo sabe hacer y lo tiene por oficio y es maestro del dicho arte. Esta cita siempre me ha gustado, de hecho la menciono bastante en los trabajos que he realizado, porque nos pone, digamos que subvierte un poco esta cadena de constructores, trabajadores y mecenas a la que estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de las obras del siglo XVI. En este caso son los nobles indígenas de Huejotzingo quienes contratan a un maestro español, en este caso uno de los más famosos de su momento, como era Simón Peirens, para que llevara a cabo la obra del retablo, una obra que se llevó a cabo de acuerdo a sus designios, que están muy detallados en el contrato, si gustan revisarlo. En otros documentos, por ejemplo, en las actas del Cabildo de Tlaxcala, se menciona cómo los gobernantes indígenas de Tlaxcala decidieron cómo se iba a llevar a cabo la reconstrucción del convento franciscano y dieron instrucciones precisas para la sustitución de vigas y el labrado de columnas y arcos, de acuerdo a sus decisiones. Al final de cuentas, es gracias a la participación de estas personas bien educadas en las escuelas conventuales por los frailes que el contenido del arte religioso era cuidadosamente meditado y acordado entre los frailes y los indígenas. Es por tanto que la aparición de elementos simbólicos de origen prehispánico en la decoración de los edificios del siglo XVI tenga un sentido preciso y congruente con el mensaje de la evangelización. Estas cosas estaban negociadas, habladas entre los frailes y las élites indígenas. Es por eso que su papel es importante y lo he tratado de resaltar aquí. El siguiente grupo del que quiero hablar en esta plática es de los maestros canteros. Esta es una cita del texto de Alberti de Reedificatoria y me llama la atención, se las voy a leer. Por otro lado, llevar a término aquello que en apariencia más se adecua a la finalidad para lo que está concebido y aquello que resulta indudable que puede ejecutarse conforme al plan fijado y a los recursos existentes, es cometido tanto del arquitecto como del obrero. Pero pensar de antemano y establecer intelectual y racionalmente lo que va a ser perfecto y acabado en todos sus aspectos es privilegio solamente de una inteligencia como la que venimos exigiendo. La época en que se da inicio a estas campañas constructivas durante el siglo XVI novohispano es esta etapa en la que los maestros canteros europeos comienzan a transitar desde esta organización gremial típica de la Edad Media a los artistas humanistas propios del Renacimiento. Entonces, los actores que llegan a la Nueva España, pues, digamos que transitan un poco entre estas dos realidades. Algunos de estos maestros canteros que llegan a la Nueva España, como Claudio de Arciniega,
quien fue maestro de la Catedral de la Ciudad de México, eh, adecúan más a esta concepción renacentista del término como un creador poco más dominante sobre la obra. Otro caso es el de Francisco Becerra, que está implicado en las primeras etapas de la obra de la Catedral de Puebla y también se ve envuelto en las obras de los conventos de Cuautinchan y Totimehuacan, donde colabora de igual manera con los cabildos indígenas. Sin embargo, este no era el caso para la mayoría de ellos. La mayoría de ellos siguen estando en esta visión más gremial, más artesanal y se enorgullecen más del título de maestros canteros que incluso el de arquitectos. Este tipo de artífices son los que llevan a cabo estas obras, como lo son las bóvedas de crucería que cubren las iglesias de las iglesias conventuales eh, en la zona de Puebla, que a mí me llaman tanto la atención. Como vimos en la primera cita que les mencioné, en la obra de Huejotzingo está implicado un maestro cantero, primero Pedro de Vidana, que es quien va y revisa las obras, el estado de las obras para saber qué provecho se les puede sacar. Después se sabe que más adelante hay un otro maestro en la década de los setentas, Alonso Ruiz, trabajando tanto en la obra de Huaquichula como en la de Huejotzingo. Se sabe esto porque hay algunas cuentas de pagos que se le hacen. De estos maestros podemos saber en qué escuelas, qué conocimientos tenían prácticamente solo por el estudio de las obras. En este caso, la iglesia conventual de Huejotzingo, sobre la que yo he realizado varios trabajos, analicé el trazo de estas bóvedas de crucería con nervaduras de mampostería. Su trazo en planta está detallado en una serie de textos de los siglos XVI y XVII y podemos ver que el trazo de la bóveda es prácticamente el mismo que la que define en el lado derecho el padre Tosca en su tratado. Es un poco posterior, pero nos deja ver que estos artífices pues tenían un conocimiento basado en la experiencia, que estaban inmiscuidos en una serie de saberes que eran parte de los conocimientos básicos del oficio durante el siglo XVI. Otro de los elementos constructivos interesantes que se pudieron ver ahora en Huaquechula, a partir del sismo de 2017 que corta una de las bóvedas del codo, es la presencia de estos, bueno, si alcanzan a ver mi cursor, lo estoy señalando aquí, son unos jarrones de barro con los que se aligeraban las bóvedas de estas iglesias. Esto fue muy interesante porque más allá de la tragedia que implicó pues esta ruina de la iglesia conventual nos permitió ver algo que veníamos hipotetizando, que esta técnica de construcción que permitía aligerar las estructuras que estaba presente en las obras españolas había sido traída aquí y aquí, bueno, pues se pudo observar claramente. Entonces estos artífices, estos maestros canteros, tenían unos conocimientos que quedaron plasmados en diferentes tratados, no solo tratados como tratados de cantería como los del Padre Tosca, los de Filibert del Ormo o Hernán Ruiz el Joven, sino que también ya hacían uso de los tratados renacentistas como
Serlio, Vitruvio, y esto se puede ver en las obras que he realizado. Este es un fragmento de uno de los contratos que Francisco Becerra firma con la ciudad de Cuauhtémoc. Vamos a leerlo primero. Estoy concertado con el gobernador, alcaldes, regidores y principales del pueblo de Cuautinchan para que les visite la iglesia y monasterio que en el dicho pueblo se hace y les dé traza e industria de lo que conviene hacer en la obra de la dicha iglesia, hasta que se acabe de hacer de todo punto, todas las veces que por los dichos indios fue llamado, por razón que han de dar y pagar en cada un año 150 pesos de oro común. Si no viniere, que los dichos indios busquen maestro a mi costa y lo que gastaren con él se me descuente de lo que así me han de dar. Esta cita me parece interesante por esta última parte en la que menciona qué es lo que puede pasar si el maestro no se presenta cuando lo necesita. Y un tema recurrente en la documentación del siglo XVI respecto a los procesos de obra es que siempre hubo una escasez de maestros canteros capacitados. Así lo revela, por ejemplo, que en 1547 Zumárraga le escribe a Felipe II solicitando el envío de más maestros competentes para la edificación de la catedral. Los contratos como este que les acabo de mostrar muestran que los maestros escaseaban y no estaban todo el tiempo al tanto de las obras. Un ejemplo que también reprueba lo que llaman malas prácticas en el gremio de la arquitectura, lo podemos encontrar en un texto del siglo XVII, el único tratado probablemente de este tipo realizado en la Nueva España, que es el de arquitectura mecánica, del cual el doctor Cortés Rocha realizó hace poco una transcripción. Y en este apartado respecto a las malas prácticas del gremio, menciona. El ser maestro de una obra por tal cual regalo y no visitarla, pues el dueño o quien está corriendo con la dicha obra puede errar mucho y cargar sobre el maestro todas las barras de los otros en perjuicio de su crédito. Entonces esto parece que la escasez de maestros podía llevar a que las obras no estuvieran todo el tiempo atendidas y que los constructores tuvieran que encontrar maneras para poder proseguir con la obra por su cuenta. Y esto nos lleva al cuarto grupo de actores con el que vamos a terminar, es el de los constructores o especialistas en construcción indígenas. Aquí me voy a enfocar en un documento que he estado trabajando durante los últimos años para obtener información respecto a cómo se organizaban, qué herramientas utilizaban y a las diferentes especialidades en construcción que entre los indígenas del siglo XVI, que es la matrícula de Huejotzingo, es un documento de 1560 que a grandes rasgos es un censo llevado a cabo en la población de Huejotzingo. Es un censo de tributarios, es decir, solo se contó a las personas que debían de pagar tributo porque ese era el objetivo del documento, hacer una cuantificación del dinero que se tenía que entregar. Sin embargo, su riqueza radica en que refleja la organización del pueblo y los oficios que practicaba cada una de las personas. El censo está dividido en dos partes. Hay una parte que corresponde a la nobleza, en la cual no vamos a entrar el día en esta charla, y la que corresponde al pueblo llano. En ella, cada pueblo, lo que era la ciudad de Huejotzingo, se divide en pueblos y cada pueblo en barrios. En esta lámina estamos viendo el ejemplo de un barrio. El nombre se indica con un glifo en náhuatl y con un, eh, una glosa con caracteres latinos. Todo esto en general está en náhuatl.
Este barrio, por ejemplo, se llamaba Tlachichilco. Cada barrio estaba formado por 20 individuos porque en este momento los barrios correspondían con las cuadrillas de trabajo y en cada uno de ellos se representa una figura que es el guardián, quien llevaba a cabo la tarea de organizar a esta cuadrilla, que es un Centecpampichqui, es decir, un guardián de una veintena. Se mencionan también los nombres de las personas, tanto con un glifo que representa su nombre, como en caracteres latinos. Y en el caso de que existieran personas que se dedicaban a un oficio además del trabajo de la tierra, se indica también con un glifo y a veces también con una glosa. Por cada cinco Centecpampichqui, que son guardianes de veintena, existía un guardián de centena. Y esto entonces refleja cómo los pueblos se organizaban para trabajar. Estos guardianes de veintena eran personas que se dedicaban no solo a cobrar tributos y a organizar a la gente para el trabajo, sino que también se convertían en una especie de guías morales y espirituales para las personas, se volvían sus padrinos cuando se bautizaban, los encomiaban a ir a misa, a llevar una vida cristiana ortodoxa, digamos. Entonces eran figuras importantes. Esta configuración de cuadrillas permitía, para el tema que nos convoca ahora, organizar de una manera muy eficiente el trabajo en obra. Básicamente, al interior de las comunidades indígenas durante este periodo todavía se hacía uso de un sistema de organización que provenía del periodo prehispánico, que era el de el Coatequit. Entonces, lo que sucedía es que una cuadrilla de 20 individuos podía estar en la obra durante 8 días, durante una semana, y después de ese tiempo rotaba con otra cuadrilla. Esto permitía que la obra tuviera gente trabajando todo el tiempo, pero no privaba a las personas de pues dedicarse a sus trabajos del día a día, que generalmente era el, el cuidar de sus tierras de cultivo. Más o menos este tipo de trabajo se llevó a cabo en toda la Nueva España. Después, sobre el Coatequit, se impusieron otros medios de explotación de la mano de obra indígena, como lo fue este sistema del repartimiento, que fue muy importante en la segunda mitad del siglo XVI, por medio del cual ahora eran los españoles quienes se aprovechaban de la mano de obra indígena, como es un ejemplo en el Códice Osuna de cómo se organizaban cuadrillas para llevar a cabo la cimentación de la Catedral de la Ciudad de México. Bueno, como les decía, en este documento, cada trabajador está identificado por un glifo que viene aquí con la letra A, es el grifo que representa el término Tlacatl, que es persona, lo identifica como una persona del pueblo llano. Hay un glifo de nombre, que en este caso es Cuautlachía, es un águila, y un glifo que identifica el oficio al que se dedicaba. En este caso es un tlaxinqui, un carpintero. Y todo viene con glosa en caracteres latinos. Bueno, todas las personas que están mencionadas en este documento ya son cristianos y por tanto a su nombre tradicional han antepuesto un nombre cristiano. Y esta lámina la ponía nada más para que vean la gran variedad de glifos y de nombres que tenían las personas en esta época, como Antonio Mixcoatl, Juan Tezcapoc, Tomás Tochtli. Esto, como les decía al principio, nos acerca mucho, nos pone muy en contacto con estas personas a las que ya vamos conociendo, incluso por nombre.
A lo largo del documento he identificado cuatro tareas especializadas en construcción y les voy a hablar un poco de ellas. La primera es el de los carpinteros, Tlashinki o Quaushinki, que están generalmente identificados por un hacha. Esta como es una herramienta que con su mango curvado y la hoja de color rojo, yo he interpretado que se está refiriendo más a una herramienta que da continuidad a una forma de tradición mesoamericana, pues no parece que esté indicando hachas de hierro como las que ya se usaban en ese periodo en la península ibérica y en España en general. Es una herramienta que además está representada en muchos documentos. El segundo grupo de especialistas son estos Tetlapanqui o Tetzotzonqui, que son canteros que se dedicaban a la extracción de la piedra principalmente y que están identificados por una martillo o una almádena. Como pueden ver, a veces estos tienen una herramienta que claramente tiene un cabezal de piedra. En otras ocasiones sí se representa, como en este caso o en este, una herramienta de hierro de origen europeo. Hay un segundo tipo de canteros que son los Teshinki y que por el tipo de glifo que los identifica, donde eh, es común encontrar piezas ya más terminadas, más trabajadas, como en este caso estos basamentos de columnas, identificado que se trataba de un tipo distinto de especialista que se dedicaba más al trabajo final de las piezas, seguramente a pie de obra, aunque a veces también están representados con herramientas de piedra. Es más común que estos aparezcan con una piqueta o alguna herramienta de hierro de origen europeo. Este tipo de representación de las herramientas entre los diferentes canteros es muy interesante porque nos habla de un proceso de transición tecnológica en la que algunas herramientas ya están demostrando ser más útiles que las que se utilizaban anteriormente, como son las de los canteros, bien, y están en un proceso de sustitución, mientras que es probable que las de los carpinteros y ante la escasez del hierro y de las herramientas de ese material siguieran siendo las que se utilizaban desde el periodo mesoamericano. La presencia de estos trabajadores indígenas hace posible eh, form- eh, que las técnicas de talla de piedra estén presentes en la arquitectura del siglo XVI. Estas técnicas de talla que son de tradición mesoamericana, pero que en este ejemplo, como es la portada de lateral de la iglesia de Huaquechula, vemos que es un programa iconográfico totalmente cristiano. Sin embargo, es esta técnica a la que se ha llamado arte, este, ay, arte tequitqui, que refleja la técnica de talla que por parte de los canteros indígenas que da continuidad a las técnicas del periodo prehispánico. Y finalmente, el cuarto grupo de trabajadores lo representan los Tenextlati, es decir, los quemadores de cal, que cabe mencionar que también investigaciones como las de Laura Ledesma han encontrado que los morteros de cal tenían agregados muy similares a los que se usaban en el periodo prehispánico, es decir, estos especialistas daban continuidad a un trabajo que ya se venía haciendo, pues los morteros de cal eran de muy buena calidad desde antes de la llegada de los españoles, digamos. Y aquí quería, en esta cita de la historia eclesiástica indiana de Jerónimo de Mendieta,
Me interesaba porque tiene que ver con esta idea de que los maestros canteros no siempre estaban presentes en las obras. Esto dice así: cuando se hizo la primera bóveda, que fue la capilla de la iglesia vieja de San Francisco de México, por mano de un cantero de Castilla, maravilláronse mucho los indios, mas visto que quedaba firme la bóveda, luego perdieron el miedo. Y poco después los indios solos hicieron dos capillitas de bóveda que todavía duran en el patio de la iglesia principal de Tlaxcala. Y después acá han hecho y cubierto muy excelentes iglesias de bóveda y casas de bóveda en tierras calientes, que seguramente está haciendo referencia a esta bóveda que es la que cubre la capilla abierta del conjunto conventual de Tlaxcala. Y bueno, vamos concluyendo. Las obras del siglo XVI, como hemos visto, eran obras colectivas. En su ejecución estaban implicados una gran cantidad de individuos. No llevan el nombre de un autor reconocido. La identidad del arquitecto, entre comillas, solo solía ser anónima o subordinada a un gremio, un taller, al encargo religioso. A lo largo de esta presentación hemos evocado el trabajo de un amplio número de personas, como por ejemplo la nobleza indígena, como Antonio Valeriano, cuyas gestiones permitieron el desarrollo de la Ciudad de México en su ámbito indígena, del fraile Juan de Alameda, cuyas gestiones y capacidad de crear acuerdos permitió la construcción de grandes obras en un momento en que los recursos escaseaban. También hemos recordado como maestros de cantería como Pedro de Vidana o Alonso Ruiz trabajaron en las obras de los conventos poblanos a mediados del siglo XVI, colaborando con la mano experta de canteros como Juan Mímich o el carpintero Pedro Cuautlachía. Estos ejemplos muestran, como afirma Pilar Gonzalvo, que lo que parece irrelevante porque no es excepcional sino común y cotidiano es precisamente lo que vivió y puede ser revivido como propio por la mayor parte de los individuos, lo que constituye, por tanto, el núcleo mismo del acontecer humano y todo lo humano, tanto el cambio como la permanencia, es objeto de la historia. Y bueno, con esto vamos, con esto voy a terminar. Aquí les dejo unos textos en los que se desarrollan la mayor parte de estas ideas y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Aquí estamos. Listo. Y ahí estamos. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuando con la sesión, vamos a dar paso a la segunda conferencista. Ella es la doctora Marlene Barba Rodríguez, es arquitecta, maestra en diseño y doctora en ciencias de los ámbitos antrópicos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestranda en conservación y restauración del patrimonio edificado en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. Es especialista en patrimonio industrial ferroviario. Fue coordinadora de planeación y desarrollo del Fideicomiso Complejo de Tres Centurias. Está a cargo del Departamento de Zonas y Monumentos Artísticos del Instituto Cultural de Aguascalientes y es catedrática universitaria de pregrado y posgrado. Candidata al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Sistema Nacional del SNI. Y bueno, les dejamos la siguiente referencia para ubicar sus publicaciones, tanto en el perfil de ORCID como en el de Academia Edu. Y la ponencia que nos presenta hoy se titula Patrimonio Industrial y Deporte, instalaciones deportivas de los extalleres del ferrocarril de Aguascalientes. Le damos la palabra a la doctora Barba. Voy a compartir pantalla. No te escuchamos, Marlene. Ahí El está. micrófono. Ahí está No ya. fue, no estuvo tan fuerte el clic, por eso no se No, escucha. vale, ahí estamos ya. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un honor para mí compartir con ustedes, con este fabuloso seminario que además he venido ya siguiendo en otras
otras ocasiones. Y el día de hoy es hablar, sí, de las instalaciones ferroviarias, por supuesto, pero al ser de memoria obrera, buena parte de la presentación van a ser imágenes precisamente de los trabajadores del ferrocarril haciendo uso de estas instalaciones y mostrando, gracias a sus archivos personales que amablemente compartieron conmigo, la importancia de estos espacios más allá o trascendiendo la propia arquitectura. Y obviamente pues en pro de la vida cotidiana o de cómo estos espacios pues son parte fundamental de eso. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir. Les agradecería me dijeran si ya se puede ver. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Pues bueno, entonces voy a iniciar. El patrimonio industrial tiene que ver, tal como lo dice la carta de Nisita Gil, con muchas más cosas que los propios edificios. Es decir, indudablemente, pues es el espacio donde se lleva a cabo la actividad industrial, pero este a su vez, pues evidentemente alberga la maquinaria y quienes trabajan en ello. Sin embargo, muchas de las industrias que se llevaban a cabo, cualquiera que sea esta, tiene una cuestión importante por toda la identidad que se generaba en derredor de las mismas. En el caso del ferrocarril, en las instalaciones del ferrocarril en Aguascalientes, pues precisamente generaron toda una identidad que se ha visto plasmada en la ciudad y que se sigue viendo plasmada, no nada más en la parte urbana, arquitectónica, sino también social y en otras actividades que pareciera que no tienen vínculo con la actividad gremial o la actividad industrial, pero que efectivamente sí la tienen, como en este caso el deporte. Entonces, y además es muy importante incluso las personalidades que salieron de emanadas de estas actividades que se dieron, pues, producto de estas actividades industriales. La primera imagen que ustedes ven ahí, pues es Ángel Macías, un pelotero que se hizo famoso en 1957 cuando ganaron aquella serie mundial infantil, donde jugó el juego perfecto y que además hace no mucho falleció y que es originario de Aguascalientes. Este es ejemplo además que hasta hay una película, etcétera. Y esto es, insisto, pues herencia de estas actividades. Entonces, la instalación del ferrocarril en la ciudad de Aguascalientes, que llega en 1884, trajo consecuencias, como comentaba hace unos minutos, no solo en la geografía de la ciudad capital, sino que transformó el estilo de vida de sus habitantes. Y en el caso de lo que hoy nos atañe, pues en la práctica de actividades deportivas. El ferrocarril llega en 1884. Otras compañías como la Gran Fundición americana, la American Smelting Company o ASARCO, llegó a Aguascalientes en 1895, pero al ser industrias las dos, tanto los ferrocarriles como en este caso la fundición de origen estadounidense, pues incluso trajeron otros deportes que aquí no se acostumbraba o que no se veían. Por ejemplo, en 1909, la Gran Fundición Central Mexicana construyó su propio hipódromo y también otras industrias como la Perla, la Jabonera del Centro, la Perla que era un molino de maíz, la Jabonera del Centro y otras, pues se establecieron cerca también de los talleres, dada la importancia del transporte en este medio, y trajeron prácticas como el béisbol, fútbol, polo, golf, boxeo, natación, equitación, básquetbol, pesca, ciclismo, cacería, automovilismo, carreras de caballos, entre otros. Esto es importante porque evidentemente esto implicó que se construyesen espacios para llevar a cabo estas actividades. En este sentido, si bien la Gran Fundición Central Mexicana fue una industria importante,
pues no se compara a la actividad y al tamaño, sobre todo en espacio también, 88 hectáreas, que llegaron a tener los talleres generales de reparación y mantenimiento de máquinas y material rodante, es decir, los que se conocen comúnmente como los talleres del ferrocarril. Se firma el contrato para que se empiecen a construir aquí en Aguascalientes en 1897 y sumado a lo que comentaba del nacimiento de estas prácticas deportivas modernas, pues evidentemente hicieron necesaria la construcción de los primeros espacios deportivos en nuestra entidad. Este es el plano de lo que fueron los talleres, digamos el plano final, porque hubo varias opciones, varias propuestas que hizo la empresa Atkinson, Topeka y Santa Fe, de origen bostoniano, estadounidense, para los talleres del ferrocarril. Entonces, en este plano que data de 1904, es decir, cuando los talleres, pues básicamente ya estaban, ay, creo que se movió, ahí está, cuando los talleres pues ya estaban en la ciudad, pues vemos varias cuestiones. En la parte que está enmarcada de color rojo, que veremos un poquito más adelante, está la ubicación que tuvieron las primeras áreas deportivas de los talleres, sumado e inmediatamente, por supuesto, al espacio, no sé si se ve el cursor, en donde estaban propiamente el grueso de los talleres, donde había una serie de viviendas, las primeras para los trabajadores estadounidenses, que es la actual colonia Ferronales, este otro bloque de casas que eran las edificaciones era como una especie de vecindades para los trabajadores mexicanos. Esta parte que era un área también de carga-descarga, pero toda esta parte de enfrente además es donde estaban algunas de las industrias que comenté hace un momento, como La Perla, que en su momento se llamó primero Molino Douglas, La Jabonera, etcétera. Entonces se volvió toda esta una zona bien importante insisto, no nada más de cambios urbanos, arquitectónicos, sociales, sino de estas prácticas que derivaron en estos nuevos espacios. Aquí hago un zoom de lo que fueron estos espacios donde, como comento, pues se ven estas habitaciones, estas casas que todavía se conservan. Y aquí hay estas pequeñas zonas, pequeñas me refiero, bueno, en comparación a lo que era el complejo, pero también muy importantes, donde se ubicaban varias zonas. Estos elementos que estoy marcando con el cursor, había escuela, estaba contemplada la escuela, una iglesia, la iglesia ahí no se construyó finalmente, pero estas se llamaban park, estaba ya considerado como parque e incluso otras zonas como playground. Es decir, ya desde el origen de los talleres estaba contemplado que los trabajadores tuvieran áreas de descanso, de recreación, obviamente junto con el hospital, que finalmente sí se construyó, y un parque que estaba contemplado en esa zona. Ahora, ¿por qué es importante esto? Em, la práctica de deportes para los trabajadores, considerando que cuando llegan los talleres aquí en Aguascalientes, primero el ferrocarril y luego ya los talleres, cuando llega el ferrocarril, pues el presidente era Manuel González, en este lapso, digamos, que no estuvo en el gobierno Porfirio Díaz, y los talleres se implantan ya después cuando Porfirio Díaz estaba de nueva cuenta en el gobierno. Y esto es importante porque si comparamos con algunas otras industrias como los mineros, etcétera, pues aquí ya se contempló, insisto, desde el principio que hubiera áreas de trabajo, porque en los propios tratados de talleres ferrocarrileros de la época consideraban importante que los trabajadores llevaran a cabo este tipo de prácticas deportivas que los alejaran de otras actividades como por ejemplo la bebida, etcétera. Y porque además debemos considerar que nos encontrábamos en otro espacio-tiempo en relación a los derechos de una u otra manera que tenían los trabajadores. Es decir, ya no nos encontramos, ya después, ya había habido mucha lucha por ejemplo, en los trabajadores en Inglaterra y en Estados Unidos por sus derechos. Entonces, esta era parte importante de que existieran estos espacios. Sumado, por supuesto, que estuviera cerca de los talleres, por lo siguiente, no nada más porque era el predio de la empresa, sino porque también, si bien se tenía esta libertad, también es cierto que no querían dejar de tener como el ojo puesto pues en los trabajadores. Entonces, en la siguiente imagen que les muestro,
se ve esta vista general, esta vista que fue tomada por la Compañía Mexicana de Aerofoto, es posterior a 1926. Y esto se sabe porque donde se ve el cursor está el taller que es taller mecánico, que ahora se conoce como el taller de locomotoras, y tiene esta extensión que data después de ese año. Pero a lo que voy es que nos permite ver precisamente el hospital que estoy marcando con el cursor, que es precisamente el que está marcado en el plano, pero si ustedes se fijan, a un lado de las casas, que son estas que les comento, pues ya se ven incluso las canchas, se ven los espacios abiertos donde precisamente se ve la cancha de fútbol, el tenis, que además se jugaba mucho, insisto, derivado de estos trabajadores estadounidenses, pero también algo que sin duda se ha convertido en un elemento identitario sumado a los ferrocarrileros, que es el béisbol. El béisbol es sin duda el juego de los trabajadores ferrocarrileros, de tal suerte que, pues bueno, no nada más, pues hasta la fecha el equipo, digamos, de la Liga Mexicana de aquí en Aguascalientes, pues precisamente son los rieleros. Ahora bien, como se puede ver en esta fotografía, pues son básicamente las canchas sin mayor construcción, digo, en comparación, por ejemplo, de los talleres. Aquí prácticamente eran campos libres donde los trabajadores podían jugar. Y aquí vemos otra de las imágenes donde, insisto, pues para que se pueda entender la ubicación de donde estaban los talleres, eran las orillas de la ciudad. Y cuando hablamos de las orillas de la ciudad y para entender la dinámica y el tamaño que tenía Aguascalientes, pues los talleres estaban a escasos 2 kilómetros de la Plaza de Armas y de la Catedral. Entonces, ahorita uno puede hacer este trayecto caminando perfectamente y no se tarda uno más de 10 minutos en llegar. Y en ese momento, pues eran las orillas. Por eso podemos ver los espacios deportivos, donde ahí vemos unas gradas, etcétera. Pero también por eso vemos por ahí un par pues de vaquitas que andan por ahí, porque la verdad es que era el campo y era parte de la hacienda del Ojo Caliente. Pero son las primeras instalaciones. Ahora bien, este plano es de 1983 y aquí la cuestión no es que brinque demasiado con las épocas, no, pero aquí nos muestra, digamos, de manera plena cómo se terminaron conformando al final las instalaciones del ferrocarril perdón, deportivas del ferrocarril, por lo siguiente, la transición de la tracción de vapor a diésel se da plenamente, aunque ya habían llegado las primeras locomotoras diésel a Aguascalientes desde los años 40 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Lo cierto es que es hasta el 63 cuando, digamos, se repara la última locomotora de vapor en de hecho fue en Aguascalientes. Y ya había habido algunas transformaciones en los talleres. ¿Cuáles fueron las primeras? Hacia 1957, lo que había sido el hospital ferrocarrilero, se desmantela, se demuele. ¿Y por qué? Porque ya no fue necesario, porque después ya fueron la clínica del Seguro Social. Sin embargo, pues se modificó toda esta parte y dio pie a las nuevas instalaciones deportivas. Entonces, el plano que nosotros vemos ahorita son digamos, las casas para los obreros desaparecieron, las naves, o sea, es decir, más de 100 inmuebles se demolieron y dieron paso a las nuevas instalaciones del ferrocarril y evidentemente, pues las nuevas zonas deportivas. Entonces, si ustedes ven esta fotografía data de 1964, perdón, del 66, porque las instalaciones nuevas se realizaron entre 1964 y 1967. Aquí todavía alcanzamos a ver algunos de los espacios por ejemplo, es el taller de herrería, que sí al final fue demolido y algunos otros espacios donde ya se ve evidentemente una nueva arquitectura, una arquitectura pues más contemporánea y al fondo se ve una techumbre que dista del resto. Las primeras instalaciones trajeron incluso tipologías nuevas a Aguascalientes, como fueron precisamente los techos a dos aguas, que no eran propias de Aguascalientes. Y ya en los 60 las losas son ya planas, aunque los almacenes continuaron con estas techumbres a dos aguas, pero aquí ya vemos una donde vemos un arco
semiparabólico donde vemos precisamente ya el nuevo auditorio ferrocarrilero, donde se ve incluso pues este lenguaje. En la siguiente foto, pues bueno, aquí les comento, esta fotografía se ve así un tanto distorsionada porque es parte de un video, está tomada de un video donde se ve pues prácticamente cómo estaba al principio el auditorio ferrocarrilero, porque como les comentaba, estos se demolieron y se transformaron aún antes de que cambiara la tracción de tracción a vapor a diésel de los talleres. Es decir, el 15 de agosto de 1959 se inauguraron simultáneamente el nuevo hospital y el Centro Deportivo Ferrocarrilero, aprovechando que la visita de Adolfo López Mateos, que entonces era presidente, y el gobernador, el ingeniero Luis Ortega Douglas, y el que era el gerente general de los talleres, Benjamín Méndez. Y bueno, una persona por demás conocida dentro del ámbito del sindicalismo ferrocarrilero, pues quien era el líder de los trabajadores en ese momento, pues era Demetrio Vallejo. El hospital es lo que hoy es, como les comentaba, la clínica del Seguro Social, la número 8, que los terrenos que en su momento ocuparon el stand del Parque Obrero de Béisbol. El centro deportivo fue construido, como les comento, donde estaba el hospital y así como un par de chalets que había para los superintendentes de división y talleres, y de igual manera un salón que se llamaba Tivoli, que era un conjunto de juegos mecánicos para niños. Aquí se ven algunas imágenes donde se conserva hasta hoy esta estructura, que es el parque de béisbol, el campo de fútbol, había canchas de básquetbol, bueno, hay canchas de básquetbol, había una cancha de box también, cancha de voleibol, alberca, y también incluían el casino y propiamente lo que es el gimnasio, que se consideraba como, bueno, todavía se le conoce como el auditorio ferrocarrilero, que precisamente es la imagen que les muestro en este momento, donde se ve precisamente estos arcos que les comento que todavía se conservan, con el asta bandera, etcétera, y lo que es el campo de béisbol y donde se jugaba básquetbol. Esto es importante porque la nueva arquitectura que llegó está vinculada, y eso es parte de una investigación, digamos, que estoy en curso, porque parte importante de alguien que tuvo mucho que ver con digamos, con esta nueva fisonomía de los talleres, incluso a partir del gobierno de Miguel Alemán, fue Antonio L. Medellín, un arquitecto que bueno, hizo la Casa de México en París, que trabajó, hizo un proyecto para Ciudad Universitaria, para la UNAM, etcétera, y que en algún momento tuvo un papel muy importante en los talleres. Entonces, es parte de esta herencia que se dejó en ese momento. Ahora bien, ¿qué impacto tendrían estas instalaciones que al final de la presentación mostraré cómo todavía se conservan y todavía forman parte fundamental de las actividades de los ciudadanos aquí en Aguascalientes? ¿Por qué es importante? Porque, como comentaba al principio de la charla, estos espacios pues a final de cuentas se vuelven parte de o elemento de una identidad, en este caso pues, la identidad rielera y de la unión de los trabajadores. Es importante mencionar que todos estos espacios, de acuerdo a los diferentes estudios que se han hecho de patrimonio industrial, pues son fundamentales para entender el porqué de su importancia social, además de arquitectónica. Estos espacios deportivos fueron precisamente el detonador para que hubiera otros espacios ya privados o de algunos otros clubes deportivos en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque antes no es que no se practicara deporte, pero no se hacía de esta manera formal como en este caso se empezó a hacer. Estos lugares que además precisamente, por ejemplo, me voy a permitir regresarme, donde vemos, por ejemplo, este espacio de estos talleres, perdón, de este campo de béisbol, pues es precisamente donde el escenario, donde se han tomado estas fotografías y que ahora son sin duda parte fundamental de lo que abarca o lo que alberga tanto el CEDIF, es decir, el Centro de Estudios del Patrimonio Ferrocarrilero en el Museo de los Nacionales de Puebla, de Ferrocarriles Nacionales de Puebla,
como en el CEPAF, que es el Centro de Estudios de Patrimonio Ferrocarrilero en Aguascalientes, y donde nos permite, insisto, ver esta parte del uso de los espacios. Y porque también nos habla de la relevancia y de las importancia que tuvieron para muchos de los personajes que habitaron en los talleres. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen derecha una imagen de un diploma que le dieron, el que le dio el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Es su liga ferrocarrilera, insisto, también tenía mucho que ver, evidentemente, el sindicato con la Liga Ferrocarrilera de Aguascalientes, a Rogelio Vargas Sierra. Rogelio Vargas Sierra ha sido sin duda uno de los deportistas ferrocarrileros más destacados de Aguascalientes, incluso forma parte del Salón de la Fama. Entonces, había 16 especialidades en los talleres y cada especialidad tenía su equipo. Entonces, es muy importante también esto, porque así como hay eventos donde se celebraba el Día del Pailero, el Día del Soldador, etcétera, pues también tenían esta unión entre disciplinas y pues por ejemplo, la fotografía, a su mano izquierda vemos tres fotografías donde se muestran, por ejemplo, en la parte superior, pues el equipo de pintores, precisamente de la Liga Ferrocarrilera del año 1968. En la central, pues el equipo de soldadores de la Liga Departamental también ferrocarrilera, ¿no? Porque además, pues las competencias que se hacían entre los diferentes talleres de la República también dio pie a que se hicieran instalaciones no solo en Aguascalientes, sino en otros de los talleres. Sobre todo, y en la parte central, pues en la Ciudad de México, donde hay importantes deportivos ferrocarrileros, donde se hacían, por ejemplo, la Liga Obrera de estos trabajos y de estos eventos deportivos. Y pues abajo también, pues ahí vemos que además era un punto de unión con las familias, llevaban sus madrinas, a los hijos, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, también parte de lo que es el campo de béisbol de aquí de los talleres y donde además se ve la gran afluencia que había en estos espacios y después se juntaban de estas especialidades, sacaban, digamos, a los trabajadores que eran mucho más destacados, que tenían más habilidades y se formaban, en este caso, la sección 2 de Aguascalientes. La sección 2, que es el sindicato de aquí de Aguascalientes, pues es el número 2, por eso se llama así la sección. Y a estos eventos acudían desde el gerente en su momento de los talleres hasta, por ejemplo, el gobernador. Y como se manejó desde el principio de los talleres, incluso si ustedes vemos ahí el banderín que portan, pues evidentemente dice Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Se marca que es la sección 2 de Aguascalientes y su lema que era más deporte, menos vicio. Y esta fotografía pues también es de otro jugador muy importante aquí en Aguascalientes, que es Enrique Zurdo Nieves. Y el ciclismo, que también fue muy importante, aquí pues no es que tuviese un espacio como tal, sin embargo sí era una de las actividades importantes, que además da pie, estos lugares siempre dan pie a estos personajes históricos importantes más allá de lo que estamos acostumbrados quizá a ver cuando nosotros estudiamos algunos otros espacios como, no sé, el Congreso, el Senado, etcétera, también es muy importante considerar estos espacios o estas actividades, como en este caso el ciclismo, donde además se ve precisamente pues todos uniformados que forman parte de la sección 2 y luego nos da pie a este tipo de anécdotas que les comento. Aquí se ve a una persona que ahí tiene la foto que dice líder en su jersey o en su maillot. Y es muy interesante porque esta persona se llamaba Anastasio Vargas, el famosísimo Tacho Vargas, pero además esta persona, este ferrocarrilero, se hizo famoso porque se le conoció como el maestro Pantalones, porque en su momento pues no había pues ropa, digamos, profesional como ahora los mayones. Él amaba competir en ciclismo. Un día dijo, pues este, no tengo a final de cuentas un mayón, me corto mis pantalones, etcétera. Entonces lo empezaron a decir como el maestro pantalones. Y incluso pues era famosísimo en la ciudad y aquí vemos incluso un recorte de periódico, ¿no? Donde además pues insisto, le ganaba a los jóvenes y él sí haciendo máster ahí, ¿no?
ciclismo, Don Pantalones, que ahí se ganó la de veteranos, donde se nombraban a todos estos grandes atletas. Y un deporte norteamericano digamos que por origen, pues evidentemente es el básquetbol. Y aquí vemos un equipo también que tiene que ver con, en este caso, con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, donde se ve, pues, a final de cuentas, cuando se inauguraban estos espacios. Ahora bien, en relación a la memoria obrera, nosotros, salvo los archivos, insisto, que tienen estos dos, en mi caso, por supuesto, la sede de Puebla, que es la sede central de los archivos de ferrocarriles, pero además la de Aguascalientes, no tendríamos noción quizá de la relevancia o de la importancia si no fuera precisamente por la parte de la memoria obrera, porque así como la memoria obrera nos sirve para determinar incluso cómo funcionaba un taller, cuando no hay un documento que nos permite saberlo, y eso lo sé, digamos, de viva voz, y son ellos la voz obrera quienes trabajaron ahí, quienes nos lo comentan. En el caso del el patrimonio industrial y el deporte, no es una cuestión ajena. Y me voy a permitir hablar y mostrar los espacios a los que hago referencia a través de la historia de tres trabajadores que además tuvieron, digamos, disciplinas diferentes que les comento. El primero de ellos, pues, es José Luis Gutiérrez, que además, como ustedes saben, en los gremios industriales es muy conocido, sobre todo en el caso de los ferrocarrileros, que normalmente no se les llame por el nombre, sino por el apodo, que es parte fundamental de esta cuestión identitaria. Pues a José Luis Gutiérrez es ampliamente conocido como La Chula. Entonces, él trabajó de 1969 a 1993 y él fue beisbolista. Se dedicó a lo que era toda la parte de cobrería coches, que quiere ver con todo lo que es el suministro del agua para los coches, etcétera, es decir, los coches de pasajeros. Y él fue jugador desde que era un niño, jugador de la sucursal de Tigres en Aguascalientes y en Rieleros, y él ha sido candidato al Salón de la Fama de aquí de Aguascalientes. Pero es muy importante porque, una vez más, incluso las instalaciones ferroviarias deportivas no nada más servían para los trabajadores ferroviarios, sino para el resto de la ciudad. Él estuvo, como les comento, en la sucursal de Tigres en Aguascalientes, pero la sucursal de Tigres en Aguascalientes no tenía un espacio, digamos, o un campo de béisbol. Ellos utilizaban el campo de béisbol de los talleres. Entonces es por eso que estas fotografías quizás se puedan tornar un poco repetitivas, pero es porque precisamente el espacio para jugar béisbol antes de que se construyera el estadio Alberto Romo Chávez, otro beisbolista importante en Aguascalientes, es porque precisamente se hacía en los talleres. Estas dos imágenes que les muestro además nos permiten ver el uso que se le daba al Deportivo Ferrocarrilero. Las dos están tomadas ahí. Y además, como se puede ver, pues todos aquellos que no podían entrar o pues si estaban ya muy lleno, como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, pues incluso la gente que estaba por la Alameda, que la Alameda, este andador que digamos que está contiguo a los talleres, la gente podía ver ahí a quienes estuvieran jugando béisbol y además pues permitía, si les llamaba la atención, entrar a ver, etcétera. Pero a lo que voy es que estos espacios formaban parte de la vida cotidiana. Y La Chula, que además tiene muchísimos trofeos y que además pues fue un deportista bastante relevante, no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional, pues aquí lo vemos cuando lo están recibiendo en uno de esos famosos home runs que había, ¿no? Y las estructuras originales del campo de béisbol. Ahora bien, otro de los espacios desde el punto de vista sociales fundamentales, puesto que además se trataba de equipos que eran del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, es precisamente el sindicato. En el sindicato, que además tiene la característica de ser el primer edificio racionalista aquí en Aguascalientes, era la sede de los eventos de premiación para todos estos atletas. Es decir, era parte de las actividades del sindicato, no nada más de una cuestión deportiva, digamos que no tuviera liga con el taller, no, era parte de las actividades. Y aquí vemos precisamente a don José Luis,
La verdad es que me resulta bastante complicado decirle la chula a don José Luis cuando le están dando precisamente uno de los premios, porque insisto, era un gran jugador. Y en la siguiente fotografía, pues también aparece él. Otra cuestión que la memoria obrera nos permite ver es conocer sobre precisamente estos Juegos Deportivos Nacionales del sector obrero. En este caso pues, son dos fotografías, una del año 1975 y 1976. Nos comentan que el sindicato a nivel nacional les mandaba los uniformes para que precisamente anualmente se llevaran a cabo estas actividades. En el año 75, en los demás también no les iba mal, pero en el año 75 fue tan bueno los equipos de Aguascalientes que bromeaban, incluso ahorita al rato veremos otro de los trabajadores, donde dicen que los equipos de otros lados les decían, no sean malitos, déjenos algo, porque el equipo de béisbol y en este caso de ciclismo de Aguascalientes, pues era muy bueno. Y aquí se ven otras fotografías en el campo de béisbol de Aguascalientes, donde precisamente la selección de los talleres, es decir, elegían a los mejores de las 16 especialidades, pues iban a estos eventos. Ahora bien, llegó a trascender tanto la actividad deportiva dentro del ferrocarril que llegó a haber un encuentro del Sindicato de Trabajadores Mexicanos de la República Mexicana, es decir, a nivel nacional, y jugaron ni más ni menos que en 1986 contra la selección de Cuba. Entonces, para quien nos gusta el béisbol y sabemos lo bueno que son los equipos, la selección cubana, pues sabemos la importancia, insisto, que llegó a tener esta actividad. Y pues bueno, aquí tenemos también que esto se siguió llevando a cabo hasta bien entrados los 80s. Y pues bueno, este es el señor José Luis Gutiérrez, la chula en una fotografía actual y cuando todavía como veterano jugaba béisbol. Otro de los personajes que compartieron conmigo su archivo, pues es el señor Jesús Martínez Cardona, conocido como el Güero, que laboró de 1965 al 92. Era ciclista, trabajaba en cobrería carros, es decir, en la cobrería que se llevaba a cabo para los carros de carga, nada más para hacer ahí la diferencia. Y él comenta que había mucho deporte en el ferrocarril. Es evidente que las actividades que se buscaba que no se siguieran a cabo como pues que tomaran alcohol, etcétera, no se eliminaron definitivamente, pero lo cierto es que el deporte los unía muchísimo, ¿no? Y en esta fotografía pues vemos precisamente de aquellos Juegos Nacionales Obreros, perdón, no era el 75, era el 76, donde pues se ve la cantidad precisamente de medallas que tuvieron los trabajadores del ferrocarril de Aguascalientes y cómo antes de irse, también en unos espacios aquí del Ferrocarrileros de la ciudad, pues se tomaban la foto para salir. Y de igual manera, como les comentaba, el sindicato ferrocarrilero, que es donde está tomada la fotografía, pues era parte de estos eventos sociales importantes de premiación que se llevaban a cabo para también la selección de ciclistas. Era tan importante que, por ejemplo, en esta imagen donde muestro el cursor, el gobernador del estado acompañaba a esta selección antes de que se fuera a estos juegos del sector obrero tan importantes a nivel nacional, los iban a despedir, es decir, y salían en la prensa. Eran actividades realmente importantes. Y aquí vemos, por ejemplo, uno de los tantos diplomas que tiene el señor Jesús, donde pues participó en los Juegos del sector obrero y además donde pues firman para que se vea la importancia que tenían. No nada más los despedía el gobernador, sino que estos diplomas los firmaba Fidel Velázquez, para que se vea la relevancia que tenían estos juegos, ¿no? Y insisto, como la prensa local, pues hacía gran referencia de las hazañas, porque hubo muy buenos ciclistas. Y aquí está el señor Jesús Martínez, es el que tiene los lentes, y pues ahí se ve la cantidad de medallas que tuvieron, ¿no? Entonces, y cuando llegué a preguntar cómo lo seleccionaban o cómo entrenaban, pues bueno, no había como algo tan metodológico quizás como ahora es el deporte. Ellos decían que saliendo de trabajar era irse por ejemplo, de Aguascalientes a uno de los municipios, a Calvillo, de ida y vuelta. Entonces, si tomamos en cuenta la distancia, la verdad es que vemos que entrenaban y bastante. Y también le llegué a preguntar que si tenía una dieta, pues no sé, así de deportista y dice que él comía lo que podía. Entonces, también eso es muy, muy importante. Y algo
que además ellos llegaron a tener relación con el grupo, el equipo Windsor, que era muy importante ya a nivel profesional aquí en México, a nivel nacional, y aquí se ve a don Jesús Martínez pues con todos sus compañeros y además con los jerseys, todavía los conserva. Entonces, como parte de la memoria obrera que don Jesús conserva estos jerseys, pues la verdad es que también son importantes. Yo los pongo sin duda, en hablando de patrimonio industrial, a la par que hubieran conservado sus uniformes o sus gorras del trabajo, porque de verdad son así de relevantes. Y este es el señor Jesús Martínez Cardona el día de hoy. Y en un evento donde además, insisto, estaba el gobernador del estado y donde los despedían. Entonces, para que vean esta relevancia. Y el último es el señor Jesús Medina Sandoval, que a él le decían la chucha, pero yo le diré Jesús, no, la verdad es que no me siento cómoda diciéndole la chucha. Y él fue un gran atleta, porque no nada más de ferrocarrilero que trabajó en la fundición de zapatas. Los zapatas son como los discos de los frenos de disco ahora de los coches, en ese caso era lo que hacían ellos en los ferrocarriles. Él fue futbolista, ahí me faltó ponerle, pero era futbolista, beisbolista, basquetbolista y además practicó tiro con arco. Entonces, la verdad es que él fue un gran atleta y formó parte de un equipo de segunda o tercera división, no recuerdo bien, que son las famosísimas cebras de Aguascalientes y además son estas fotografías que les muestro ahorita. E insisto, los escenarios son muy importantes. Eran equipos de la Liga Nacional, es decir, que no tenían que ver en su momento con los ferrocarriles, pero no había otro espacio o el único espacio acorde a estas actividades era el de los talleres del ferrocarril. Y aquí vemos otra imagen de esta de cuando jugaban, pues para que vean la cantidad de público que había, ¿no? En ese momento. Y él es el único hasta el momento que he encontrado que me ha compartido fotografías de otras actividades, en este caso como el tiro con arco, porque sabíamos que había un stand de tiro con arco, está en los planos, etcétera, pero no había esta evidencia de la memoria obrera. Y entonces aquí se alcanza a ver. Además era un tiro, bueno, yo creo que ahora ya no, evidentemente no se haría, ¿no? Porque era pues tirarle una pobre gallina, que así se llamaba esta actividad, pero aquí se ve a don Jesús Sandoval, insisto, en el Deportivo Ferrocarrilero, con su equipo de arquería. Y pues ahí se ve precisamente cómo se jugaba y cómo estaba y cómo sí se utilizaba. Incluso a modo de análisis espacial, además de los talleres del ferrocarril, cerca de donde está el deportivo, está la barda, digamos, original de las primeras instalaciones, que está hecha de adobe y que tiene todavía la aplanada original. Si ustedes ven, a diferencia de la imagen anterior, donde pues ya se ve, por ejemplo, en la imagen izquierda, esta barda nueva hecha en los 50, cuando se hicieron el espacio deportivo nuevo, aquí ellos están pues en la barda original. Entonces eso también es interesante para ubicarnos. Y pues además, él también tiene fotografías en lo que es el auditorio en el Deportivo Ferrocarrilero, porque él también jugó básquetbol. Y él jugó básquetbol en dos áreas, en metodología, así se llamaba este departamento en los talleres, y también en la fundición de zapatas, donde además nos muestra que las instalaciones estuvieron hechas al 100% desde el principio, es decir, era un espacio para jugar básquetbol, ya no eran estas canchas originales, digamos, al principio, que sí hay todavía exteriores de concreto, pero aquí había una duela. Y aquí se ve cómo, insisto, se anunciaban en el periódico estas actividades y cómo formaba parte de la fundición de zapatas. Don Jesús jugó fútbol hasta hace muy poco, también fue árbitro y aquí lo vemos ahora ya con su cabello encanecido, pero insisto, en el mismo lugar. Eso es lo que hace aquí importante esta reflexión donde jugaban fútbol. Y curiosamente, para que se viera un espacio, digamos, mucho más, con un mejor fondo, se fueron a tomar la foto jugadores de fútbol al campo de béisbol, además. Ahora bien, y pues bueno, para que vean la relevancia, en el 2002 se le hizo todo un homenaje en uno de los periódicos locales sobre porque es sin duda toda una referencia dentro del deporte. Y un deporte que, insisto, emanó de la herencia ferroviaria. Ahora bien, yo comparto estas dos fotografías que no tienen mucho que ver con la parte deportiva, y digo no mucho, sino al 100. Son fotografías del Güero y son fotografías de la Chula, porque a la par de esos archivos, cuando me lo dieron para compartir, venían sus fotografías de los talleres
que se tomaban con sus compañeros a la par de sus fotografías cuando jugaban algún deporte. Entonces, esto lo hago porque, insisto, desde la memoria obrera eso es fundamental. El Deportivo Ferrocarrilero ha tenido dos etapas de renovación, una que se dio en el 2004, después de que se abrió la Plaza Tres Centurias, cuando los talleres cerraron en 1999, ahora forman parte del gobierno del estado, están en un fideicomiso y hacia el 2004 pues se arreglaron todas estas instalaciones que estaban ya en un descuido considerable al cierre de los talleres y volvieron a la sociedad. Sin embargo, pues obviamente ya al paso del tiempo, en el 2019, perdón, ahí el texto no lo cambié, la Secretaría de Obras Públicas del Estado hizo otra nueva intervención a los espacios de origen ferroviario, pero que siguen siendo fundamentales para las actividades deportivas de Aguascalientes. No hay fin de semana donde no haya alguna actividad en el auditorio, que es donde les mostraba ahorita la imagen de don Jesús jugando básquetbol, que es ahora ya con la última renovación. Los espacios, como ustedes se ven, si tienen alguna intervención arquitectónica, digamos, un poco más contemporánea, como alguna techumbre, pero la organización y el espacio sigue siendo el mismo. En ese sentido, no ha cambiado su concepción arquitectónica, salvo, por ejemplo, que ya no hay la alberca. La alberca ya no se utiliza, se hicieron unas canchas de racquetball en el mismo, pero todo lo demás es exactamente igual. Y se añadieron algunas cosas como espacios para jugar racquetball, etcétera, o frontón, perdón. Y lo interesante es que la gente sigue yendo y sigue siendo algo fundamental para quien quiera practicar deporte aquí en Aguascalientes. Entonces, pues esta sería mi última diapositiva y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí estamos. Muchas gracias, Marlene. Bueno, con las dos participaciones, estoy tome y tome notas. Em, Cedo la palabra. Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano para poderlos ver. Iván. Yo siempre de preguntón. Sí, Buenas no, muchas tardes. gracias. Sí. Dos preguntas, las dos muy interesantes participaciones. Al doctor Pedro Muñoz, preguntarle, hoy en día en la construcción es común que haya una parte de operarias que son mujeres en ciertas partes, digamos, de las fases del proyecto. Evidentemente, en la época virreinal no había la misma distribución de género, pero ha encontrado en algún documento o algo que se mencione si forman parte a lo mejor de una actividad complementaria a la obra, etcétera, ¿no? Eso sería para el doctor Muñoz y para la doctora Barba. Me quedé quería preguntar si tiene más datos de esta obra que mencionó, que es como la Casa del Sindicato, que se mencionó que era la primera obra racionalista en Aguascalientes y de qué año es, más o menos, para situar un poco la llegada de este tipo de formas. Esas serían mis preguntas a los dos colegas. Gracias. No sé si Pedro quiera contestar primero, como para irnos en orden, y luego ahorita Sí, contesto yo. sí, bueno, muchas gracias, doctor Iván, por la pregunta. Bueno, usted ya había aparte escuchado una versión un poco distinta de esto, entonces me da gusto que sigan surgiendo estos cuestionamientos. Pues este tema que mencionas es, considero importante y hay que pensar que hay una limitación en las fuentes que se han estudiado. Creo que seguramente la participación de mujeres en los procesos de obra fue mucho más relevante de lo que las fuentes eh, llegaron a registrar, porque muy posiblemente haya sesgos, por ejemplo, en la matrícula de Huejotzingo, solo por su concepción, por la forma en que se tomaba en cuenta quiénes eran los tributarios, por la forma en que se organizaba la sociedad, solo considera población masculina. Es decir, las mujeres solo están presentes cuando son jefas de familia en una familia en la que el esposo falleció o algo pasó.
y en esos casos ni siquiera muestran su oficio. De hecho, incluso hay algunas investigaciones sobre el documento en que se habla de que una industria muy importante en el siglo XVI era la fabricación de textiles, que se sabe que estaba casi completamente encargada a las mujeres, y la matrícula de Huejotzingo no refleja nada de ella porque, digamos, no las tomó en cuenta. Y creo que esto es un problema que tenemos que poco a poco ir solventando. Las fuentes de entrada tienen un sesgo. Yo en esta línea solamente he encontrado una mención justamente es en el contrato de el retablo de Huejotzingo. Ahí se menciona que se va a contratar al pintor Peirens para que hiciera el retablo. Se especifica puntualmente qué tipo de qué santos se van a retratar. Se le dice que tienen que participar, me parece que son tres ayudantes locales para que le ayuden a mezclar las pinturas que se los va a proporcionar la comunidad. Y creo que son dos mujeres que le van a ayudar a hacer de comer y hacer tortillas, creo que dice literalmente. Y en general, no me he dedicado yo a la tarea de entender particularmente el rol de la mujer en los procesos de construcción de esta época, pero yo es lo poco que he encontrado, y el hecho de que hasta ahora haya aparecido poco no creo que sea indicativo de que eso es todo. Hay que investigarlo más profundamente y encontrar nuevas fuentes, creo que es la única forma. Muchas gracias por la pregunta. En mi caso, bueno, ahora contesto. El edificio fue inaugurado en 1939, si no me equivoco. El nombre del arquitecto no lo tengo a la mano, aunque un doctor de aquí de la Universidad, Jesús López, ya tiene el dato de quién lo construyó. Sin embargo, doctor San Martín, en el chat le acabo de poner una imagen para que usted lo vea. Y la verdad es que sí fue sin duda rompedor aquí en Aguascalientes, aunque ya había unos edificios, Art Deco, etcétera, pues la verdad es que esto es prácticamente todo lo que los principios, bueno, no todos, algunos principios, por falta la terraza jardín, los pilotes, etcétera, pero sí lo que es la fachada, continua, etcétera, de Le Corbusier. Entonces ahí lo puede ver en el chat, con mucho gusto, ahí está la imagen del sindicato que afortunadamente se conserva todavía eh, igual en ese sentido. O sea, no se les ha ocurrido y espero que no se les ocurra meterle mano. Perdón, y podría ser de Jorge L. Medellín, tal vez. Quién sabe, No, de ¿verdad? Jorge L. No, Medellín, no, ese sí no no es, es. es de No, otro. no, Ok, no, no. gracias. Tengo otros datos de otros edificios de Jorge L. Medellín, pero ese no es. Gracias. Sí, si hay alguna otra pregunta. No, bueno, yo hago un comentario y luego le doy la palabra a Carolina y Elisa, que de seguro tienen preguntas. Bueno, me parece bien interesante el relacionar precisamente qué más cotidiano que el trabajo, ¿no? Entonces, porque de alguna manera, con remuneración o no, siempre estamos trabajando. Entonces, el ver esta forma de la cotidianeidad a través precisamente de los trabajadores de la construcción en el siglo XVI o esta parte que desconocía, ¿no? De la importancia de los sindicatos en pues en el México de los años 30, 40, 50 y hasta los 70, por ahí veía algunos documentos, pues es extraordinario, ¿no? Me regreso a la plática de Pedro, en donde cuando menciona, por ejemplo, de los trabajadores y demás, pues parecía que es atemporal, ¿no? El tema con el problema de los trabajadores que no se presentan, pero qué trabajo tan minucioso, Pedro, has hecho en la revisión documental y en el material pictográfico, porque yo no es mi periodo de estudio, pero no me había puesto a ver a detalle precisamente desde cómo has identificado estos grupos sociales, la herramienta, ¿no? Con la que trabajaban y poder identificar precisamente esta otra historia
porque siempre nos estamos enfocando a las obras arquitectónicas, a los grandes arquitectos, pero no a quien la materializa, ¿no? Entonces, pues mis felicitaciones con tu trabajo. Y en el caso de Marlene también me dejó impresionar la cantidad de material gráfico que tienes, el trabajo de periódicos, de fotografías, porque entiendo que tu tesis de doctorado era sobre la parte de el ferrocarril en Aguascalientes, cómo llegó y todo, y yo creo que esto fue de las cosas derivadas, que no sé si apareció o no apareció en la tesis, pero me llama mucho la atención eso del sindicato, ¿no? De cómo fomentaban esta parte de las actividades culturales y deportivas, y por lo que vi en las fotos y por tu plática, entiendo que al terminar la jornada laboral, pero les entraba la prisa por irse a jugar fútbol, béisbol, lo que fuera, ¿no? Entonces, una forma de jalar, de hacer convivencia, de hacer eh, esta, esta cultura colectiva que le dio esa identidad a los ferrocarrileros, ¿no? Entonces, yo creo que tu tesis de doctorado, aunque ya pasó, sigue sacando temas y ojalá esto lo puedas publicar. Sí, muchas felicidades. Le doy la palabra. Gracias. Ahí no sé quién va primero, Carolina o Lisa. Bueno, yo lo quiero felicitar a los dos. La verdad que sí me atrajo muchísimo algo tan cotidiano como dice Ale, el trabajo, la mano de obra, el juego, el deporte. En la parte del deporte, a mí también me gusta en este periodo postrevolucionario, en esta etapa de la higiene, ¿no? De cómo es que realmente se instauran estos lineamientos de hacer ejercicio, de hacer distancia, ¿no? Y combatir la pediculosis, en fin, un montón de detalles que se dan exclusivos en esta época, pero me encantó incluso hasta hablar de los jugadores, ¿no? Eso sí estuvo interesante y sentía yo que estaba yo leyendo ahí una revista totalmente cercana, ¿no? Así no puedo decir la marca, ¿verdad? Pero sí, me sentí como conviviendo en esto y como algo tecnológico como algo tan básico, pudiera decir, la parte del ferrocarril propició directamente toda este estilo de vida, esta cotidianidad. Entonces, bueno, los felicito a los dos. El doctor Pedro, tengo una duda, me salió. Mencionabas cómo les pagaban a cada uno, si no trabajaba, como un poco lo que hacemos hoy. Pero había castigos para los que no trabajaban o simplemente no se les pagaba. ¿Has integrado algo? Pues eso es un tema interesante que creo que hace falta un poco el tema del pago, porque pues naturalmente en el periodo prehispánico no el modelo económico era muy distinto y este tipo de trabajo ya existía y a los trabajadores no se les daba una compensación económica por el trabajo que hacían. Más bien esto se supone que era como una especie de tributo en trabajo que se suponía que beneficiaba a la comunidad porque se utilizaba para hacer obras para el beneficio común y eh, la nobleza se ejercía de esa manera su fuerza, su poder para mejorar en distintos aspectos materiales a la comunidad. Este sistema de trabajo pasa al periodo colonial y al principio es poco alterado, más o menos es lo que refleja la matrícula de Huejotzingo, que esas estructuras se mantenían, pero poco a poco, bueno, si bien siempre existe la explotación de un grupo dominante hacia uno dominado, parece que era un poco más equitativo en periodos anteriores. Sin embargo, los españoles lo ven y para ellos, pues prácticamente resulta pues un trabajo no remunerado, un trabajo gratuito del cual podían sacar provecho. Y de esta manera entra en esta dinámica del repartimiento, que después ya se legisla y sí se tiene que pagar. Es un tema muy interesante porque nos habla de un proceso de transformación de un modelo económico a otro, en el que los indígenas entran un poco más bien en bastante desventaja al no tener el control de la producción de la moneda.
Sin embargo, el tema de lo que mencionas del castigo por no trabajar no lo tengo tan claro. Sí existían algunas otras penalizaciones por otros comportamientos que se consideraban fuera de la norma, pero alguna penalización que recuerde en este momento por no asistir a las jornadas en este el modelo de rotación particularmente no las recuerdo. En el caso de los trabajadores indígenas, en el caso de los maestros españoles, pues sí se consideraba que si en algún momento surgía un problema para el cual el maestro tendría que estar presente y no lo estaba, si se iba a contratar a otra persona y se le iba a descontar de su sueldo. Era como la penalización económica más que nada. Eso todo lo recuerdo porque luego incluso hasta los borrachos, ¿no? Podrían ser Sí, penados o bueno, ese tipo de detalles. No, no es mi periodo, obviamente, pero algo por ahí he leído. s- sí, habría que indagar más y como comentó, sí, me parece que es un tema muy relevante, sobre todo el tema de las compensaciones económicas y cómo se valoraba el trabajo, porque pues creo que, como decía Alejandra, es un tema que nos interpela mucho porque todos trabajamos y todos nos la vivimos aquí y todos lo hacemos para, este, pues sí, para vivir. Y sí, saber cómo estas personas entraron en este modelo económico y cómo, pues hay que decirlo, su trabajo fue objeto de explotación, un poco desigual. Es importante seguirlo estudiando. Muchas gracias. Hola, yo quisiera preguntarle a Marlene, bueno, retomando algunas cosas de Aguascalientes. Marlene, por ahí mencionaste un hipódromo en 1909. ¿Dónde estaba ubicado? El hipódromo formó parte de las instalaciones de la Fundición Central Mexicana. Entonces estaba pues precisamente en la zona que pues precisamente está en el poniente de la ciudad, ya sabes, completamente alejado de los talleres. Pero bueno, de eso pues lamentablemente nada más tenemos como el dato, lo que nos dicen los archivos generales de ahí del Archivo General Municipal, porque como sabes en 1925 se desmanteló la gran fundición y no quedan pues ninguna evidencia, digamos, física del hipódromo, pero sí está dentro incluso de la relatoría que hay de las instalaciones que había de la fundición. Ah, Ahí ya, sí, estaba. porque Obviamente no, era para los directivos, evidentemente, ¿verdad? Porque seguramente todo lo que lees en la prensa de entonces de la fundición, o por lo menos lo que yo me he encontrado más, son la cantidad de accidentes tremendos que había en la misma, porque pues las condiciones de los obreros eran fatales. Pero pues es que los directivos, y sobre todo norteamericanos, pues sí estaban acostumbrados a ir al hipódromo, etcétera, ¿no? Ujú. sí, porque me llamó mucho la atención. Yo no había escuchado al Sí. respecto, entonces esto como ese dato. Y otra pregunta, por ejemplo, el estadio Alberto Romo Chávez, lo que es lo que era el estadio municipal, ahora el estadio del Necaxa, la ubicación en la que ahorita están responde precisamente por estar cerca, o sea, las vías del tren y sobre todo al complejo ferrocarrilero, o no tiene propiamente relación. Tiene que ver, pues tiene que ver en cuanto a qué eran las zonas que se estaban detonando en el momento. Es decir, la parte poniente de la ciudad, digamos, no estaba tan detonada, salvo por la zona donde en su momento se hizo la fundición, pues no, la parte digamos, no estaba tan poblada. Pero el de esta parte, que es cercanísimo a esta zona de los talleres, sí es donde se empezaron a desarrollar desde nuevas colonias, etcétera, y ahora sí a darle esta formalidad a lo que eran los deportes. Y más porque, pues bueno, al ya tener la Liga Nacional aquí, pues era evidente que pues buena parte de los aficionados iban a ser los ferrocarrileros, ¿no? Iban a ver así que el rey de los deportes que ellos además jugaban. Entonces sí, sí tiene que ver mucho por esa zona, él, y cómo se fue desarrollando. Aunque
Originalmente, pues esa zona más bien era para casas habitación. Ya, sobre todo, bueno, de que está Terronales, ¿no? Y estas Sí, primarias, que según yo están dentro del perímetro, ¿no? La sí, Manuel Fernández y la Manuel Fernández. Las la secundarias y eso otra, vinieron después. ¿Sabes cuál? ajá. El jardín de niños, Héroe de Nacosari. También está ahí en las inmediaciones de la colonia Ferronales. Eso estaba planeado desde el principio. Incluso la ubicación de la escuela está donde está ubicada. Lo único que no se construyó de esa parte fue la iglesia que tenían Ya, es que, contemplada. bueno, te iba a decir, voy a preguntar, porque yo conozco una persona que trabajó hace como 35, 40 años en esa primaria y ella cuidaba, pues todas las instalaciones, digo, a lo mejor también como para sumar material, ¿no? A tu Claro, archivo ah, fotográfico, gracias. que yo creo que Ven. puede nutrir. Y bueno, quisiera nada más comentarle a Alejandra que de hecho el material fotográfico no es derivado, digamos, de la tesis. Yo no toqué las áreas, ni el hospital, ni las áreas deportivas en la tesis. Básicamente fueron los espacios de producción. Este, pero, pues, híjole, si hablamos del ferrocarril, hay 25,000 temas para obtener y la mayoría de todas estas, imágenes que mostré es archivo propio. Es archivo de los trabajadores. O sea, para ellos era tan importante que por eso se dedicaron a guardar sus recortes del periódico y a tomarse fotografías. Así como se tomaban en los talleres cuando hacían un trabajo, no sé, padre, también lo hacían con sus actividades deportivas. Entonces el mérito es de ellos. Sí, pero ya tienes material para otra tesis, ¿no? Ñaca, Vemos qué ñaca. hacemos. Claro que sí. Em, si no tenemos más preguntas, em, te cedo la palabra, Carolina. Ah, sí, Iván, dime, perdón. Perdón, ya nada más muy rápido. En el ámbito de las fábricas de los ferrocarrileros, ¿hubo algún componente, aunque digamos, entiendo que se analizó más bien la parte deportiva, hubo también algún tipo de concesión a la presencia religiosa, algún tipo de capillas, digamos, dentro de los complejos deportivos o por ser pues, edificios, digamos, oficiales de carácter laico, pues no se completó nada de esto? Eh, Gracias. eh, eh, con mucho gusto, doctor. En los espacios, digamos, de trabajo, no. O sea, es decir, no hubo una capilla formal, pero, y de eso tengo la evidencia física de haberlos visto. Sin embargo, cada uno de los talleres o cada una de las especialidades tenían altares dentro de los talleres. Es decir, aun cuando no me tocó verlos montados, porque me tocó cuando ya cerraron los talleres, se veía incluso pintado dentro de las instalaciones, donde, por ejemplo, tenían el altar a la Virgen de Guadalupe y estaba pintado el tabique verde, blanco y rojo porque ahí lo tenían, o el altar a la Virgen de la Asunción y pintaban una parte del muro de azul. Es decir, sí se hacía esta parte, la parte religiosa estaba, ¿eh? O sea, no de manera formal, pero así como estaba, por ejemplo, la parte sindical de los pleitos sindicalistas que además usaban los espacios de telón para sus pleitos, de la misma manera estaba la representación religiosa. Gracias. Bueno, pues les queremos agradecer a ambos por estas excelentes participaciones. Damos lectura a los reconocimientos. El Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México otorga el presente reconocimiento al doctor Pedro Muñoz Sánchez por su conferencia titulada Constructores del siglo XVI en Puebla, Vida Cotidiana al pie de obra. Ciudad de México, 27 de agosto de 2025, firman al calce la doctora Carolina Magaña Fajardo, la doctora Alejandra Contreras Padilla y su servidora, la doctora Elisa García Casillas. Muchas gracias, doctor Pedro Muñoz. Y bueno, también Muchas gracias a ustedes. reconocer, muchas gracias. Bueno, no sé si ya. También el reconocimiento a la doctora Marlene Barba Rodríguez por su conferencia titulada Patrimonio Industrial y Deporte, Instalaciones Deportivas de los Talleres del Ferrocarril de Aguascalientes, Ciudad de México, 27 de agosto de 2025. Firman al calce la doctora Carolina Magaña Fajardo, la doctora Alejandra Contreras Padilla y una servidora, la doctora Elisa García.
Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, también agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando en esta sesión de, de Zoom. Y bueno, compartirles que pueden ver las sesiones, esta y las pasadas, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana MX, y a través de nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna duda o alguien está interesado en compartir trabajos de investigación, también se pueden comunicar con nosotros a través del correo seminario.vidacotidiana2021@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Muchas bueno, Gracias gracias a a todos y ustedes. todas. y bueno, pues ya nada más para invitarlos a que nos acompañen a la próxima sesión, a la sesión número 42 de este seminario, para la presentación del libro Paisajes de la cultura material y la vida cotidiana en México, Intimidad e higiene de los siglos XVI al XXI. Nos veríamos el 24 de septiembre, y bueno, les estaremos compartiendo toda la información a través de nuestro canal, pero de alguna manera decirles que este ha sido resultado, bueno, de estos años de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado y que forman parte de esta primera publicación. Gracias. Bueno, pues les agradecemos Gracias. mucho su asistencia. Retomamos este segundo semestre y que tengan muy buena tarde. Y gracias a nuestros conferencistas. Hasta Gracias, luego, buenas tardes gracias. a Gracias. todos y todas. Gracias, Y buenas tardes. gracias, muchas gracias por la invitación Gracias. y por organizar este evento. Muchas gracias. Estamos.